La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV, con la conducción de Vivi Landó, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de la enfermedad celíaca en niños. ¿Qué pasa cuando a un niño se le detecta que tiene esta, no sé si es enfermedad, se le llama enfermedad, doctora? Enfermedad. Bueno, esta situación, esta enfermedad, un niño que tenga celiaquía, ¿qué pasa? ¿Que puede comer, que no puede comer? Las mamás obviamente se preocupan y dicen, Dios mío, ¿cómo mi niño va a ir a los cumpleaños infantiles? ¿Va a ser una vida normal si no puede comer cierto tipo de alimentos que está en todos lados? Y también vamos a hablar de eso y vamos a hablar del tratamiento, vamos a hablar de cómo estamos en nuestro país hoy con este tema de la enfermedad celíaca. Vamos a hablar con nuestra invitada, la doctora Gloria Arza. Ella es pediatra, es vicepresidente de la Fundación Paraguaya de Celíacos, FUPACEL. ¿Por qué elegimos este tema? Primero, porque es muy importante. Y segundo, atención con estos datos. La enfermedad celíaca no es una afección rara en el Paraguay. Solo 2/3 de los casos se presentan con síndrome diarreico crónico. Hay que reconocer las formas atípicas y silentes de presentación y debe estimularse a los portadores de celiaquía a realizar el tratamiento estricto para evitar complicaciones. Entonces, por eso decidimos hacer el programa con este tema que nos parece muy, pero muy interesante. Nosotros también vamos a hacer en este momento de programa lo que hacemos siempre al inicio, que es nuestro ejercicio de la gratitud, que es el ejercicio del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos, porque esto nos sitúa en el lado bueno y positivo de la vida, y en ese lado bueno y positivo de la gratitud podemos tomar mejores elecciones y podemos resolver mejor los problemas, obstáculos que podamos tener en nuestra vida. Le agradecemos a Dios por el don de la vida, por la salud, por el amor, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo, y podemos enumerar una lista inmensa de bendiciones y de cosas buenas y positivas que tenemos. Queremos agradecer a las empresas que están apoyando a nuestro programa. Queremos agradecerte a vos que estás del otro lado acompañándonos y, por supuesto, a los profesionales que nos brindan ese tiempo tan valioso que tienen, vienen aquí a nuestra casa y podemos aprender junto a ellos. Hoy está con nosotros la doctora Gloria Arza, pediatra, quien va a explicarnos un poquito más el tema de la enfermedad celíaca en niños. Hacemos un cortecito, voy a saludar a nuestra invitada y volvemos. Ya estamos con nuestra invitada, la doctora Gloria Arza, pediatra, vicepresidente de la Fundación Paraguaya de Celíacos, FUPACEL. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida al programa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Vivi. Un placer tenerte aquí. Gracias, muy amable por invitarme. No, y sobre todo, no, por favor, felices nosotros de que se dio un tiempito para poder estar acá, para poder contarnos, y queremos aprender y queremos saber el tema de la celiaquía. Hay muchos celíacos en nuestro país. Hoy en día sí, bastante tenemos. Con decirte que en la FUPACEL tenemos registrados cerca de 1.650 celíacos,
¿verdad? Esto gracias a que ya se está conociendo más lo que es esta enfermedad, se habla más, piensa más la gente y los profesionales mismos también. Ya pensamos más en esta afección que fue aumentando. Bueno, cuando se habla, ya pensamos más en esta afección, quiere decir que antes es como que no se tenía mucho en cuenta, no tiene un síntoma así muy característico, ¿o qué es lo que pasa con el tema de celiaquía? Bueno, el tema es que antes generalmente el médico lo catalogaba como una afección exclusiva de los niños. ¿Por qué? Porque se caracterizaba por síntomas gastrointestinales. Pero hoy en día vemos que no solamente ese es el signo o síntoma predominante, se puede presentar de una forma variada o bien también estar en forma silenciosa y presentarse en cualquier etapa de la vida. No solamente es exclusiva de los niños. Porque uno piensa, no sé por qué uno piensa en celiaquía y piensa en niños. Exacto. Y no es así. No es así. Si bien es una enfermedad intestinal crónica, ¿verdad? Que está dada por una intolerancia a una proteína que es el gluten, esta causa una lesión a nivel de la mucosa intestinal, pero en personas predispuestas genéticamente y que a la larga le puede ocasionar muchos síntomas. Esto tiene una predisposición genética, es hereditaria, puede despertarse en cualquier etapa de la vida, ya sea en la niñez, en la adolescencia o bien en la etapa adulta. Muchas veces también se puede manifestar ya con una enfermedad asociada. Bueno, y básicamente, ¿qué es la celiaquía o la enfermedad celíaca? Y como bien lo dije, es una afección intestinal crónica debida al gluten, que es una proteína. Este gluten causa un daño a nivel de la mucosa del intestino y eso al dañarse es lo que produce una alteración a nivel una alteración de los nutrientes a nivel del intestino, lo que conlleva a una serie de dificultades en el trastorno en la nutrición, ¿verdad? Y también pueden aparecer muchas otras complicaciones, como en el caso de estar asociada, como dije, a enfermedades. Claro. Y la complicación a largo plazo, ya en etapas, cuando ya se diagnostica en etapas más tardías, puede llegar inclusive a un cáncer del tubo digestivo. ¿Y el gluten está en todos lados, doctora? ¿Cómo hacemos? Bueno, mencionar que el gluten realmente se encuentra en el trigo, en la avena, la cebada y el centeno. Se lo conoce con las siglas TAC, ¿verdad? Como lo podrán ver en los etiquetados, en los supermercados, ¿verdad? Y bueno, preferentemente es esto lo que no debe consumir el celíaco, pero hoy en día también tenemos otras fuentes de cereales, como es el maíz, que en nuestro país se produce bastante maíz. Está el maíz, el arroz, y también otros ya menos conocidos, pero que también ya hoy en día tiene su uso, como la quinoa, el sorgo. Entonces podemos reemplazarlo de esa manera a estos cereales, ¿verdad? Ya. Por eso es que vamos al supermercado y vemos que dice libre de gluten, por ejemplo, así que tiene mismo. un logo, ¿verdad? Logo, que es el trigo tachado. Sí. Así mismo. Bueno, esta es la enfermedad celíaca, o sea, no deben consumir gluten. Básicamente es eso, porque si consumen tienen un montón de problemas gastrointestinales, que puede ser diarrea, que pueden ser otras cosas más que pueden derivar en algo más importante todavía. Por más que la diarrea sabemos que la gente puede morir por deshidratación de eso, ¿verdad? Bueno, FUPACEL es una fundación que está trabajando con esto, ¿verdad? Usted es vicepresidenta. ¿Qué hace la fundación y cuándo comenzó? Y evidentemente cuando hay fundaciones porque falta ayuda, ¿verdad? Entonces se arma una fundación. Claro, como toda fundación, ¿verdad? Se inició hace cerca de 20, 25 años aproximadamente un grupo de madres involucradas de cierta forma, ya sea por sus niños o familiares cercanos. Entonces se vio la necesidad de reunirse y ver qué podían hacer, porque cuando entonces casi poco o nada teníamos en este país o conocían acerca de lo que es esta afección y qué consumir. Prácticamente casi nada no había aquí. Entonces, a raíz de eso surgió lo que hoy en día se conoce como FUPACEL, ¿verdad? Y hoy tenemos muchas personas trabajando, no solo madres, sino también gente profesionales de todos, ¿verdad? Y
Justamente para el bien común, es un grupo de autoayuda para los celíacos, trabajamos en conjunto también con los colegas, los gastroenterólogos. Una vez diagnosticado el paciente, acude a la fundación y servimos de guía, analizamos los alimentos que el celíaco va a consumir, todos los alimentos nacionales, también los medicamentos, y le ayudamos y encaminamos para ver cómo va a ser su vida una vez que ya tiene el diagnóstico, ¿verdad? Claro. Porque también muchos entran en estados depresivos, Claro. se desesperan, ¿qué hago? Como bien lo dijiste al inicio, si mi hijo es celíaco, ¿qué hago en los cumpleaños? Claro. ¿Dónde voy a llevarle para comer algo que no tiene gluten, ¿verdad? Claro. Entra la desesperación dentro de uno, entonces para eso justamente estamos. Perfecto. Bueno, tenemos muchos celíacos en el Paraguay y hay también muchos, me imagino, que no saben que son celíacos, ¿verdad? Porque se puede confundir con otro tipo de problemas. Así mismo, como bien lo dije anteriormente, no es solamente una enfermedad con síntomas gastrointestinales. Hoy en día también vemos enfermedades asociadas como las dermatitis, enfermedades de piel, la dermatitis, por ejemplo. Hay muchos pacientes que debutan solo con eso, sin tener ningún síntoma gastrointestinal, ¿verdad? Pacientes que van a la consulta, que presentan picazones, que no mejoran a pesar de la medicación, y otro tipo de paciente, por ejemplo, con una simple anemia, una anemia que persiste a pesar de la medicación. Entonces, son síntomas así aislados, o porque no sube de peso, tiene una talla baja, o también el otro síntoma que muchas veces uno no piensa, el estreñimiento, un simple estreñimiento, ¿verdad? Que va acompañado de repente de malestar gástrico. Y bueno, y no, lo que yo quiero aquí también recalcar, no catalogar o encasillar netamente a la enfermedad celíaca, ya que afecta al intestino con una afección intestinal pura, Claro. porque no es así. También hay personas ya en la etapa adulta que debutan con una enfermedad autoinmune, como acá en el Paraguay vemos mucho las tiroiditis, el lupus, Sí. la diabetes tipo 1 también puede estar relacionada con la enfermedad celíaca. Claro. Y después otros más como la osteoporosis, las artritis, que ya son debido a la desnutrición, o sea, a la mala absorción de los nutrientes conlleva Claro. a eso. Ya, perfecto. Bueno, tenemos un material preparado por el equipo de producción que habla de la enfermedad celíaca activa clásica. Vamos a ver, por favor. Enfermedad celíaca activa clásica. Aparece con frecuencia en la infancia. Diarreas crónicas abundantes, fétidas, con esteatorrea, meteorismo, distensión abdominal, irritabilidad. Bueno, está correcto eso. Asimismo, la clásica generalmente es típica de los niños, ¿verdad? Porque los niños presentan estos síntomas. Claro. Es típica en ellos. Bueno, esa es la típica y las otras que al final cualquiera puede tener esto Así sin mismo. necesidad de tener un síntoma que tenga que ver con el estómago o que sea gastrointestinal, ¿verdad? Así Porque, mismo. no sé, algo en la piel uno no piensa que normalmente, ¿verdad? Ahora sí, porque estamos aprendiendo acá en el programa. Y una cosa que Sí. quiero recalcarle mucho ojo, cuando tenemos un familiar celíaco, mucho ojo, quiere decir que dentro del entorno hay alguien que también lo es. Por eso mucho ojo, como lo dije, es una enfermedad genética y por ende es hereditaria. Claro. Uno lo lleva en los genes. Entonces, cuando un familiar es diagnosticado con esta afección, hay que estudiar el entorno, sobre todo los más cercanos, hermano, papá, mamá, sobre todo. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Doctora, volvemos enseguidita, seguimos con mucho más. Bueno, seguimos hablando acá con nuestra invitada, la doctora Gloria Arza. Ella es pediatra, vicepresidente de la Fundación Paraguaya de Celíacos, FUPACEL, y obviamente el tema que estamos hablando es enfermedad celíaca en niños. Tenemos material preparado por el equipo de producción que habla de la enfermedad celíaca atípica. Vamos a ver. Enfermedad celíaca atípica. Anemia ferropénica refractaria, dificultad para subir de peso, dispepsia, estreñimiento,
estatura baja, enfermedades dermatológicas, osteoporosis, enfermedades autoinmunes. No era justamente lo que ya nos habías dicho, ¿verdad? Así El es. tema de otras afecciones que no son directamente gastrointestinales, Claro. pero que tienen con esto, tienen mucho que ver. Y tenemos otro, porque hablaba de afecciones autoinmunes, vamos a ver ese material. Afecciones autoinmunes asociadas: diabetes mellitus tipo 1, tiroides crónica autoinmune, artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, dermatomiositis, polimiositis, esclerodermia, hepatitis crónica autoinmune, enfermedad inflamatoria intestinal, entre otras. Está correcto. Así mismo. Bueno, ¿qué debe hacer una persona para saber si es celíaca? O sea, porque puede tener algún síntoma, pero puede ser cualquier cosa y puede no tener síntomas también, ¿verdad? Así Aparentemente. mismo. O sea que todos deberíamos hacer algún tipo de análisis o ¿cómo se hace? Bueno, antes que nada, como dije anteriormente, como una enfermedad hereditaria, primero antes que investigar el entorno familiar, si hay o no algún celíaco en la familia. Luego la sospecha clínica, los síntomas, recabar bien los datos de signos y síntomas. Cuando uno va al médico, entonces recabar bien los datos, si hay algún tipo de sospecha clínica, va a un análisis de laboratorio. Para ello se pide un perfil celíaco, ¿verdad? Que son anticuerpos específicos para esta afección. Si estos anticuerpos salen positivos, el siguiente paso a dar es la realización de una endoscopía digestiva alta, en donde se toma trazos del intestino para llevar a una biopsia. Y la biopsia es lo que certifica esta enfermedad. Una vez diagnosticado, ahí recién uno inicia el tratamiento. Ya. ¿Y cómo es el tratamiento, doctora, una vez diagnosticado? Sí, el tratamiento es la dieta libre de gluten, que debe ser estricta y para toda la vida. Exceptuando casos en que de repente uno ya se diagnostica con otro tipo de afección o ya tiene un deterioro del estado general, entonces seguramente ahí va a requerir también de otro tipo de tratamiento. Claro. Pero una vez que uno inicia la dieta, a las 2 semanas aproximadamente ya empieza a sentir esa mejoría, ese bienestar general. Y el intestino ya empieza a regenerarse nuevamente. Claro. Es por ello que nosotros decimos que el celíaco, una vez diagnosticado, ya se cura en el sentido que es una condición de vida. Claro. No Y es mejora. que uno, exactamente, mejora y entonces ya lleva una vida normal, una vida sana. Pero no es que la celiaquía se cura. Muchos cometen ese error y dicen, yo hice mi dieta y ya me curé. No, uno siempre eso tiene Claro. ahí en los genes. Al hacer la dieta ya se siente bien y ya es una condición de vida. Claro. Y es más fácil ahora que antes, porque ahora vemos lugares apropiados, o sea, que tienen y dicen comida para celíacos, libre de gluten, hay restaurantes, hay en el supermercado mismo uno va y encuentra, o sea, ya no es como era en un inicio, me imagino que era muy difícil. Así mismo. En los supermercados, por suerte, ya hay góndolas, ¿verdad? Ya también se exportan productos, ¿verdad? Si bien Sí. de repente el costo un poco elevado, pero justamente de eso también ayuda la Fundación, ¿verdad? Para analizar los productos nacionales, Claro. que ya la gente pueda adquirirlo con mayor facilidad. Pero en cuanto a lo que habías mencionado de los lugares, solamente hay muy pocos, ¿verdad? O prácticamente es difícil todavía encontrar en nuestro país eso, porque está el tema de la contaminación. Claro. Ni bien muchos tienen predisposición, cuando un celíaco se sienta a una mesa, pide algo, hay que explicarle al chef, ¿verdad?, de su condición, porque muchas veces uno no habla, no explica, hay que explicar para que la gente conozca también. Claro. Entonces, para que tomen los cuidados correspondientes en la cocina, pero el tema es la contaminación, porque en un lugar donde se está manipulando o cocinando otros tipos de alimentos que sí pueden contener gluten, es difícil que esté totalmente libre de esa Claro, del que no gluten, se contamine, que no se de repente contamine. en la misma mesada donde se preparó algo en la cocina, Claro.
se prepara algo sin gluten, por más que se haya limpiado, puede quedar alguna partícula, ¿verdad? Exactamente, como decís vos, esa partícula que va a la boca ya le puede causar daño al intestino. Y eso ya puede causar daños severos luego, a corto o a largo plazo. Y entonces, en la casa de un celíaco, si es el papá, es el hijo, es la mamá, quien sea, el resto no es celíaco. Pero ahí en la cocina ya toda la familia se tiene que olvidar el gluten en la casa para cocinar y para todo. ¿Cómo? No necesariamente. Es importante tener todos los cuidados, ¿verdad? Todo lo que sea del celíaco, todo aparte, ¿verdad? Sí, o sea, hasta el cuchillo, el tenedor con que se cocinan, o sea, que se corta. Generalmente sí, es mejor, ¿verdad? Los utensilios, todo lo que uno va a preparar, ¿verdad? Para evitar esa contaminación mínima que pudiera haber. Pero una vez que el celíaco ya se acostumbra luego, y la familia también, por eso es importante el entorno familiar y los amigos. Cuando uno sale también a la casa de alguien, a un cumpleaños o va a los cumpleaños infantiles, es importante hacer conocer esto, no callarse. Y cuando son chiquititos, porque cuando uno es grande, bueno, no sé, vas a una cena o algún lugar, comés ya antes nomás en tu casa y te vas ahí y no sé, tomás un vinito. ¿Vino pueden tomar los celíacos? Bueno, tomás un vinito, un champancito, lo que sea, ¿verdad? Pero un niñito, un niño, no podés hacerle comer ya esto antes de ir al cumpleañito y ve la torta, las cosas, los sándwichitos. ¿Cómo se hace, doctora? Aunque no creas, los niños son los que mejor hacen su dieta. El adulto es el que siempre quiere hacer su... Sí, cómo no. Los adultos somos los peores pacientes, como digo siempre. Siempre hace su pequeña trampita. En cambio, el niño no, porque el niño desde pequeño, cuanto a más temprana edad se diagnostica, es mejor, porque el niño es mucho más cuidadoso. Y ellos no tienen ningún problema llevar su tapercito, su bolsoncito con su tapercito donde se van. Y ya hasta sus amiguitos, todos ya saben que él es celíaco, sus amiguitos le cuidan. Yo te cuento este detalle porque yo, por mi experiencia personal, porque mi hijo es celíaco. A él se le diagnosticó a los 3 añitos de edad. También entré en ese caos, ¿verdad? Como toda mamá. Aparte de que soy profesional igual. No, pero primero mamá, uno es mamá. Entonces entré también en ese caos. ¿Qué hago en los cumpleaños? Es lo primero que me vino en la mente. ¿Qué le digo a mi hijo? ¿Qué hago con ciertas marcas donde uno va a comer, qué sé yo? Bueno, no, el niño es el primero que entiende y cumple su dieta. En cambio, con el adulto es donde más problemas tenemos siempre. Porque siempre hace su trampita. El niño no. Es más obediente. Es mucho más obediente. No tiene vergüenza de llevar su tapercito, su bolsoncito donde se va. El adulto sí tiene vergüenza. Y no quiere tampoco decir dónde va. No, yo no puedo. No quiere. Tiene vergüenza. El niño no. Y ya crece así, entonces... Y su entorno también ya sabe. ¿Y qué pasa si una persona, vamos a hablar de los adultos que somos los que nos portamos mal, ¿verdad? Porque los niños hacen caso. ¿Qué pasa si una persona está llevando su dieta, que va a ser para toda la vida, sin gluten, y de repente, o porque sale, no le importa, o porque le dijeron no tiene y al final tenía, se vuelve a intoxicar, o no sé cómo se llama eso, consume gluten? ¿Qué le pasa a esa persona? Y claro, le va a causar un daño a nivel de su intestino y enseguida puede tener síntomas a corto o a largo plazo. Por supuesto que le va a causar un daño. Y hay personas que son muy sensibles, con la mínima ingesta o contacto ya tienen síntomas, en cambio otras no. Y yo creo que ahí está el peligro, cuando no tenés síntomas inmediatos, porque decís, no me hizo mal. Entonces, no me hizo mal, que voy a probar un poquitito. Y eso es más peligroso que el que tiene síntoma inmediato. Perfecto. Doctora, hacemos un pequeño corte, volvemos enseguidita. Seguimos nosotros, y justamente estaba preguntando si el teléfono que sale en pantalla es de Fupacel, porque es importante que la gente pueda tener ese teléfono para poder llamar y consultar, porque me imagino, doctora, que esta fundación, además de aglutinar a las personas que tienen esta situación de esta enfermedad de celiaquía, o a los papás, a las mamás,
ayudará acompañan, ¿verdad? Como vos mismo decías, me enteré, por más que soy una profesional, de que mi hijito tenía, y dije, Dios mío, ¿qué pasa ahora, Claro. verdad? Me imagino lo que pasa para una mamá que no sea médica, ¿verdad? También esa preocupación, ustedes ayudan, acompañan, tienen reuniones o hay algún tipo de información, ¿cómo hace la gente? Sí, la FUPACEL se reúne mensualmente, una vez al mes, durante todo el año. Hacemos charlas para los padres, para todos los adultos, y también tenemos una charla también con los niños, a cargo de una pedagoga que le enseña jugando lo que es la enfermedad, qué se debe consumir, qué no. Es muy didáctico. Y prácticamente nos reunimos así en forma mensual, pero también tenemos nuestra oficina hoy en día donde acuden las personas ante cualquier dificultad o ayuda que necesitan. Estamos ahí para servirles. También hacemos cursos de capacitación a empresas que solicitan de nuestra ayuda, ¿verdad? Por ejemplo, también en laboratorios, en farmacia. Como ves, hay mayor expansión de lo que la gente está ávida de saber lo que es esto. Las empresas también nos llaman. Sí. Entonces, estamos con todo, ¿verdad? Para lo que se necesite. Ahora trabajamos en forma conjunta también con los gastroenterólogos. Qué bueno. ¿Y dónde queda la fundación? La fundación está sobre Mariscal Estigarribia, casi 22 de septiembre. Ajá. O sea, bien accesible. Súper accesible. Contamos con una secretaria durante todo el día en horario de oficina y de lunes a sábado. Qué bueno. Bueno, es interesante todo esto que nos estás contando porque, bueno, no solamente, porque medicamentos también tienen que estar libres de gluten, mismo, ¿verdad? Porque de repente tienen. Entonces es fantástico esto de que las mismas empresas de acá consulten con ustedes y trabajen en conjunto. Uno de nuestros auspiciantes, McDonald's, también, ¿verdad? Así ustedes mismo. Ya descubrieron que la hamburguesa no tiene y la papa frita tampoco. Sí, así mismo. Uno se acerca a la caja y pide, ¿verdad? Claro, sin gluten. Claro, perfecto. Bueno, y eso es genial, eso es ir conociendo un poquito más, pero para conocer más vos llamá a FUPACEL, que ahí te van a explicar aún más. Nosotros estamos en las redes sociales, nos escriben, vamos a ver qué consultas llegan. Mabel de Guarambaré dice, no poder consumir gluten puede ocasionar algún perjuicio en el normal desarrollo de las personas celíacas. Y como lo había mencionado, justamente una persona con esta afección ya no debe consumir el gluten. Estrictamente esto debe ser para toda la vida. Y para ello existen otras fuentes de cereales donde puede reemplazar el gluten. Y justamente para tener una vida normal y sana, no debe consumir gluten y por ende no le va a afectar en su desarrollo. Claro, para o sea, no, eso hay otras fuentes de cereales. Hay otras fuentes de cereales. Que puede reemplazarlo. Perfecto. Tenemos otra consulta. A ver, Camilo de Ñembu dice, ¿una persona celíaca puede trabajar en un lugar donde se propague por el aire harina de trigo, por ejemplo? O sea, en una panadería sería, ¿verdad? Así mismo. Y no, preferiblemente no, porque el trigo la harina es muy volátil, entonces fácilmente se absorbe a través de la piel, la mucosa, y como lo dije, mínimas cantidades ya pueden ser absorbidas por el intestino y causar daño. Claro, o sea, el celíaco tiene que estar lejos del gluten. Porque hay personas muy sensibles y como es tan volátil, esa mínima absorción ya le puede causar daño, mejor. Claro, o sea, no es nada más que no ingerir, sino no tocar y no estar en un lugar con que haya gluten. Con decirte que hasta el lápiz labial puede contener gluten. No, ¿en serio? El lápiz labial, así mismo. O sea, que hay que ver. Y uno lo lleva fácilmente a la boca, o sea que todo hay que tener en cuenta, todo. Eso no pensé nunca, Siempre pensaba en la comida. Las mujeres. Sí, pero el tema del lápiz labial, qué increíble. Así mismo. Qué increíble. Bueno, estas son las consultas que tenemos en las redes sociales, pero si vos tenés más consultas podés hacerlas y vamos a reiterar que esta fundación que es justamente para ayudar, porque me imagino que se abre un montón de interrogantes cuando uno se da cuenta o sale el análisis que tiene celiaquía. Entonces, las mamás con los hijos decir, bueno, ¿cómo hago con mi hijo? Pero si es uno mismo,
que de repente de grande se puede desarrollar o descubrir. Claro, despertar, ¿verdad? Así mismo. No, y para eso estamos justamente. Sí. Estamos ahí disponibles para todo tipo de personas, nos llaman y esa es nuestra función justamente. A mí me tocó como madre y como soy también pediatra, bueno, claro. Llevo las dos cosas a la vez. Siempre claro. le digo, me pongo en el lugar de cada una de ustedes, las mamás. Claro. Y estoy para eso, estamos para eso. Bueno, interesante porque me imagino que también ahí en la fundación tendrán una lista de profesionales que están más interiorizados con este tema. Así mismo, nosotros también justamente tratamos de orientar y como te dije, trabajamos muy pegados con estos colegas, ¿verdad? Ellos mismos ya una vez diagnosticados ya nos envían los pacientes para orientarlos, ¿verdad? Porque como te dije, muchas veces caen en esto y se ven desesperados. Claro. Ahora, ¿qué pasa porque hablamos gastrointestinal, hablamos del intestino? ¿Qué le pasa al intestino de un celíaco cuando recibe el gluten? ¿Cómo reacciona? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, nuestro intestino está formado por microvellosidades, ¿verdad? Sí. Estas microvellosidades sufren una agresión al ingerir el gluten. Entonces, ¿qué pasa? Estas microvellosidades se atrofian, o sea, van desapareciendo con el tiempo. A mayor ingesta de gluten, se atrofian y luego ya desaparece. Entonces, la mucosa se queda plana totalmente y eso hace que los nutrientes no puedan ser absorbidos. Y ahí vienen todos los problemas justamente de absorción y viene a raíz de eso la desnutrición. Ya. O sea, los nutrientes son absorbidos con esos pelitos, con esas vellosidades del intestino y si no tenemos eso ya no pueden ser absorbidos, no pueden atravesar la mucosa intestinal. Y es ahí donde empieza a producirse todos los síntomas. Claro, los problemas. Y por eso se le conoce como un síndrome de mala absorción también, ¿verdad? Claro, claro. Ahora, el tema del gluten, por ejemplo, la leche materna no, ¿verdad? Nunca va a tener problemas. Si el bebé es celíaco, nunca le va a hacer daño la leche de la mamá. Así mismo. O sea, todo lo que es fuente natural, ¿verdad? Sí. El celíaco puede consumir todo lo que es fuente natural. Frutas, verduras, carnes y sus derivados, los lácteos frescos. Menos el gluten que también es natural, exactamente. ¿verdad? Es por eso que a los niños menores de 2 años no se realiza este estudio, ¿verdad? Para ver si es o no celíaco, porque a esa edad todavía vamos implementando en forma gradual la alimentación y todavía ellos no tienen una alimentación variada. A partir de los 2 años recién que uno ya come de todo, por decirlo así, ¿verdad? A no ser que el hermano o el papá sea celíaco y de repente haya algún tipo de signo, síntoma, alguna sospecha, entonces ahí sí. Pero si no, antes de los 2 años prácticamente no se manifiesta, es muy poco frecuente que se manifieste. Claro. Bueno, pero ¿cuáles son los casos así más difíciles de detectar que una persona es celíaca? O sea, porque no tiene síntomas o el síntoma indica que el médico mire para otro lado, ¿verdad? Buscando otra cosa. Y como hace rato justamente mostraste en la placa, las afecciones, los signos o síntomas atípicos, que están dados por síntomas así aislados, por ejemplo, una simple anemia, que uno prácticamente va a la consulta y el médico le dice, bueno, te voy a indicar un hierro, vamos a ver si con esto, y eso justamente mejor buscar la causa de esa anemia antes que estar tratando la anemia. Sí. Por ejemplo, una simple pérdida de peso, no sube bien de peso el niño o tiene una talla baja. A veces dicen, no, pero los padres luego son de talla baja. Claro. Y de repente hay síntomas así aislados donde uno ni sospecharía que sea por esa causa. Inclusive ya en las mujeres, ya en la etapa ya adulta, las mujeres que tienen dificultad para quedarse embarazadas, también se ve esos tipos de... y podría ser tratarse, exactamente. Y la mujer no sabe que era celíaca. Y muchas veces, ahora hoy en día los ginecólogos por eso mismo también ya en pacientes, cuando tienen este tipo de pacientes ya sospechan o piensan también en esta afección. Qué importante es que esto a nivel profesional, de los profesionales médicos,
que estén atentos a esto, porque un ginecólogo puede derivarle a una persona que se haga este tipo de análisis. Y como te diste cuenta, hay una variedad, una gama de signos y síntomas Sí. o de enfermedades que Claro. están asociadas a esta afección. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un cortecito, a la vuelta estamos en la parte final del programa. Parte final de nuestro programa, El Doctor en Casa, hoy hablando de la enfermedad celíaca en niños, pero la verdad que hablamos en grandes también porque queríamos saber. Con la doctora Gloria Arza, pediatra, vicepresidente de la Fundación Paraguaya de Celíacos, FUPACEL. Doctora, en estos últimos minutos me gustaría que nos dé una síntesis de todo lo que estuvimos hablando y lo más importante que le parezca que quede bien clarito. Bueno, antes que nada, ¿verdad? No olvidar que el tratamiento del celíaco es la dieta libre de gluten que debe ser estricta y para toda la vida. Como lo decimos nosotros los celíacos, tu alimento, tu remedio. Entonces uno tiene que ser estricto en eso. Y acudir siempre para un control médico y nutricional. También acudir a los grupos de autoayuda, como en este caso lo es la FUPACEL, la Fundación Paraguaya de Celíacos, que estamos trabajando muy de cerquita ahora con los celíacos. Tenemos varias filiales también en el interior. Qué bien. Estamos llegando al interior del país, en Encarnación, Ciudad del Este, hasta en el Chaco también fuimos, Qué bueno. ¿verdad? Y muy próximo ya en la ciudad de Pilar. Y también mencionar a Cagacupé. Entonces estamos ya poniendo nuestra semillita en varios puntos del país, ¿verdad? Para que sepan que esta no es una afección de ahora nomás, una afección que ya está viniendo, pero que ahora es mucho más conocida y tenemos muchos celíacos también acá en este país. Y si hay personas que están en otras ciudades que no son estas que mencionó, pueden llamar a la fundación a decir, bueno, nosotros también acá queremos que vengan, vamos a armar una fundación, no sé, ¿pueden hacerlo? Por supuesto, justamente hace poco fuimos por eso hasta Pilar, porque Pilar nos llamó, nos pidió, estuvimos ahí muy de cerca trabajando con ellos y ellos ya están también armando ahí su filial. Por supuesto, para eso estamos. Así mismo. Bueno, entonces a llamar, porque esto debe haber en todas las ciudades y en todos los departamentos de nuestro país. Y no olvidar, cuando hay un celíaco en la familia, mucho ojo, deben hacerse el estudio los hermanos, papá, mamá, y ver también a algún otro familiar cercano con este tipo de afección. Perfecto, bueno, súper claro, doctora Gloria Arza, muchísimas gracias por su presencia y por todo lo que nos estuvo enseñando. Gracias a ustedes por este espacio. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.